Continuamos con más aquí desde la mesa central de conducción de Congreso Noticias y, como ya hemos venido diciendo durante el transcurso del día, se promulgó finalmente la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre los años 1980 y 2000. Y para seguir hablando del tema nos acompaña en esta oportunidad el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, a quien por supuesto le damos las gracias y la bienvenida aquí a Congreso Televisión. Jorge, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Es un día histórico realmente para quienes han venido durante años buscando la aprobación de esta ley. Es un parteaguas en la lucha del movimiento de familiares y de derechos humanos en relación a este importante tema, ¿no? Cuando empezó el debate de esta ley, se sabía que quizás podría haber alguna demora en la promulgación. Sin embargo, se llegó hasta casi una fecha límite que preocupó a algunas instituciones. Amnistía Internacional en los días pasados presentó precisamente un comunicado instando al Ejecutivo a aprobar esta ley. ¿Por qué crees que hubo esta demora? ¿Qué pudo haber pasado? Sí, en verdad son varios mecanismos supranacionales los que se han pronunciado, ¿no? Y a nivel nacional también, ¿no? La propia coordinadora también ha emitido un comunicado al respecto, porque efectivamente había una preocupación en vista que esta iniciativa había sido puesta en consulta a otros sectores del Ejecutivo, ¿no? Y entendemos que en esas consultas habían algunos sectores que estaban observando la ley. Esto nos parecía que no era pertinente, pues esta ley es producto de un proceso de trabajo muy arduo y muy largo que ha implicado generar un consenso mínimo entre todos los actores políticos. Recordemos que este proyecto de ley se aprueba en el Congreso por consenso, ¿no? Y que además antes estuvo en el Ejecutivo y finalmente se salvó las observaciones que se habían planteado desde el propio Ejecutivo. En ese sentido entendíamos que no debía haber obstáculos, sin embargo se nos informaba que estos obstáculos estaban ahí presentes en esta semana, ¿no? En ese sentido es que se ha emitido opiniones de distintos espacios, mecanismos supranacionales y mecanismos también locales, y los propios familiares han emprendido pues un conjunto de acciones en los medios virtuales, en conferencias de prensa, han movilizado a una serie de actores también políticos en el sentido de garantizar que esta ley, que es fundamental para el tema de reparaciones en el Perú y tiene además un trasfondo mucho más denso, ¿no?, pudiera finalmente concretarse, aprobarse. Justamente comentaban que la propia coordinadora había preparado para el día de hoy una movilización o quizás algún tipo de actividad para precisamente demandar al Ejecutivo la aprobación de la ley, actividad que por supuesto se convertirá en algo más celebratorio, espero. Efectivamente, estábamos apoyando una iniciativa nuevamente de los familiares, ¿no? Nosotros en ese sentido acompañamos a los familiares en este proceso de aprobación de la ley y finalmente de lo que viene con la ley. Ahora lo que viene es el Plan Nacional de Búsqueda y nos corresponde acompañar ese proceso. Y ahí es donde hemos estado junto con los familiares, justamente promoviendo esta acción que refieres para poder hacer saber al presidente de la República que la ciudadanía está vigilante y está vigilante sobre lo que fueron, ¿no es cierto?, compromisos de él en su primer discurso presidencial. Este no es un tema que se le está forzando al presidente, sino este es un compromiso que asume el propio presidente desde su primer discurso presidencial. Ahora, si bien ha tenido mucha visibilidad la ley tras su aprobación en el Pleno del Congreso, recordemos que las propias Naciones Unidas saludaron esta iniciativa que partió aquí del Parlamento por ser pionera de su tipo aquí en América Latina. Sin embargo, nos gustaría conocer un poco lo que hubo detrás, el trabajo que hicieron las organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acompañando el proceso previo a la aprobación en el Parlamento. ¿Cómo se trabajó con esos actores políticos? Hay algo que viene, como tú dices, de muy atrás, pero también quisiera señalar que esto tiene que ver con algo que el país todavía no dimensiona, ¿no? O sea, tengo la impresión que no hemos trabajado los distintos sectores, incluyendo al Estado, no hemos trabajado lo suficiente como para poder procesar lo que han sido las consecuencias del conflicto armado interno y del terror en el país, ¿no? Y las primeras consecuencias que tenemos son 70.000 personas muertas durante el conflicto armado, aproximadamente 16.000 personas desaparecidas y tenemos aproximadamente 6.000 lugares de entierro, ¿no?
en este contexto no solo ha habido un problema con el duelo para aquellos que son familiares de los y las desaparecidas, sino también creo que como país, como sociedad, no hemos hecho ese duelo porque de alguna manera esto se ha mantenido como en el espacio privado. No ha habido un debate público alrededor de estos temas y qué cosa es lo que significa procesar esta experiencia dolorosa. Se habla de reconciliación, sin embargo, no se habla de cuáles son los mecanismos para curar las heridas, para sanarlas, ¿no es cierto? Y para atender sobre todo a los peruanos y peruanas que han sido más afectadas por este conflicto interno que todos repudiamos, ¿no? Creo que eso está de fondo, ¿no? Porque no vemos pues grandes movilizaciones ciudadanas alrededor de algo que ha sido un hecho traumático en nuestra historia republicana. Quizás algo que imposibilitó que el debate fuese más amplio es precisamente lo que quiere combatir la nueva ley, que la búsqueda recién empezaba cuando se llegaba a un proceso judicial, cuando las familias tenían que involucrarse en algo tan engorroso, muy duro y además de costoso, para recién poder tener acceso a una investigación que les ayude a encontrar a sus víctimas, y que el carácter prioritariamente humanitario que tiene la nueva ley ya quizás está poniendo por encima el interés de reencontrarse al menos con los restos de sus familiares frente a un proceso penal. Este es el elemento, digamos, central, el corazón de la propuesta. Este es un cambio de enfoque que se está dando en estos momentos, porque mientras antes tenías que pasar por procesos judiciales, ¿no es cierto?, y en los que tenías que identificar, ¿no?, a un perpetrador. Exacto. Y finalmente el tema era la responsabilidad del perpetrador. Acá los que estás reconociendo en primer lugar es al sujeto que hoy es víctima de toda esta experiencia, ¿no? Y esta persona y estas familias tienen derecho pues a cerrar el ciclo del dolor, ¿no?, el ciclo del duelo, reencontrándose con los restos de sus familiares para darles un entierro digno. O sea, en primer lugar está el sujeto, está la persona. Creo que ese es el corazón. Pero volvemos a lo que tú dices. Esta es no es una lucha de ahorita, ¿no? O sea, esto no tiene ni 6 meses ni 2 años, no. Esto tiene por lo menos 30 años en el que los familiares han tenido que desplazarse, movilizarse, clamar por justicia en contextos totalmente adversos. Han tenido que desplazarse desde el campo a la ciudad y desde las regiones hacia Lima para tocar 20.000 puertas, ¿no? Ahí es donde hay este famoso encuentro con el movimiento de los derechos humanos y se coloca, digamos, en la agenda pública a partir de esta movilización. Pero es evidente que al principio los espacios que podían encontrar estos familiares para hacer este tipo de demandas eran muy reducidos y además de aislados entre sí, divorciadas las iniciativas que estaban pugnando por encontrar alguna solución, algún remedio al dolor que venían sintiendo. Todavía no damos cuenta suficientemente de esos procesos ni valoramos esos procesos, y generalmente, dado que la mayor parte de personas que han sido muertas o que han sido desaparecidas son hombres, son justamente las madres, las hermanas, las que fundamentalmente se han movilizado. Es un movimiento fundamentalmente de mujeres, ¿no? Que salen, digamos, de estos espacios donde todo el sistema las ha confinado al ámbito privado, a convertirse en una voz potente, pública, y que finalmente terminan constituyéndose en una suerte de voz ética y moral en el país sobre un tema que nadie quiere ver o que todos estigmatizan y ocultan. Justamente como señalabas al principio de la entrevista, la promulgación de esta ley es un parteaguas, ¿no? Es un nuevo inicio en este proceso de reconciliación y que tiene ahora también otro camino que recorrer. Quisiera que hablemos sobre eso, sobre lo que le toca ahora al Ministerio de Justicia y en general a las instituciones que han estado involucradas en el proceso, trabajar para sacar adelante esta ley. Primero que nada, ¿esta ley necesita reglamento o ya no? Sí, necesita reglamento y necesita el Plan Nacional de Búsqueda para Personas Desaparecidas, que es el ¿Quién va a elaborar ese plan? Eso lo tiene que elaborar el Ministerio de Justicia. Esperamos que el Ministerio de Justicia abra canales de participación para que los familiares puedan participar activamente. Tienen mucho que aportar, ¿no? Son ellas quienes van a facilitar que estos procesos se den en plazos más o menos razonables, ¿no?
hasta antes de la ley, se calculaba que para que pudieran, digamos, acceder a los restos de sus familiares, por lo menos tendrían que pasar 5 décadas, ¿no? Estamos hablando de 16.000 personas desaparecidas, 16.000 lugares de entierro, ¿no? Entonces, esto significa que el Plan Nacional de Búsqueda tiene que ser una prioridad en materia de derechos humanos, ¿no? Y en materias de reparación para poder cerrar el ciclo de la justicia transicional con las víctimas del conflicto armado. ¿A quiénes debe convocar el Ministerio de Justicia para la elaboración de este plan? Tiene que convocar en primer lugar a los familiares, a los organismos de los familiares, a los organismos de derechos humanos, tiene que convocar a los otros sectores del Ejecutivo involucrados en el tema, y creo que también debiera haber un mínimo de responsabilidad política por parte de los distintos actores, de las fuerzas políticas hoy expresadas en el Congreso, a fin de poder iniciar un proceso de reconciliación a propósito de esta ley de carácter humanitario que nos hace que nos reencontremos justamente con los peruanos y peruanas más afectadas por la violencia, ¿no? Hace unos días conversábamos con la adjunta para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Gisela Viñolo, y nos comentaba también que quizás sería importante que los gobiernos locales y regionales participen de esto, ya que sobre todo los gobiernos locales tienen mayor cercanía con esas familias, con esas comunidades afectadas por la violencia, y que conocen quizás cuáles podrían ser algunos mecanismos ya en un plano institucional para ayudarlos a que sus demandas sean atendidas de la manera más pronta. Por supuesto, ¿no? O sea, esto tiene que comprometer los 3 niveles de la gobernanza, ¿no? Nacional, regional y local, y ciertamente es en el espacio local donde los actores directamente involucrados se van a encontrar, ¿no? Recordemos también que en muchos casos los lugares de entierro están claramente identificados por los propios familiares, y por eso decía que es fundamental que estén comprometidos en todos los niveles, no solo de la formulación del plan, sino en su implementación, ¿no? Ahora, que van a facilitar mucho los procesos. Se debe implementar también, y esto en aras de sincerar las cifras, un registro de personas desaparecidas y sitios de entierro, que también es muy importante. Se han hecho algunos cálculos, como tú bien señalabas. Se tiene información personas, preliminar, efectivamente, ¿no? Pero quizás pudieran ser, Dios no lo quiera. Esto se tiene que formalizar a través de un mecanismo, ¿no es cierto? O sea, y esto forma parte del propio Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Ahora, de las instituciones que han trabajado en esto, y ya hablo desde un punto de vista forense, que han trabajado en la ubicación de los sitios de entierro, ¿se les puede de alguna manera empoderar en las labores que han cumplido, asignarles nuevos presupuestos para que su labor llegue a muchos más lugares donde quizás todavía no se han hecho las investigaciones adecuadas? Es un tema complejo porque ahora se va a necesitar multiplicar, digamos, este capital, ¿no? Nosotros lo que tenemos en el Perú instalado, digamos, desde dentro del Estado y desde fuera del Estado, estoy pensando en 2 instituciones, es un capital muy limitado para enfrentar lo que ahora viene con el Plan Nacional de Búsqueda. Eso significa que tiene que efectivamente potenciarse ese capital, ese recurso, ese expertise, porque van a haber exhumaciones colectivas y los lugares de entierro son muchos, como ya hemos indicado, ¿no? Ahora, cuando hablas de limitaciones, evidentemente partimos quizás de las primeras carencias materiales, la falta de logística y de recursos, pero ¿qué otras cosas deberían empezar a implementarse que no tiene el país en este momento en materia de reparaciones, en materia de búsqueda de personas desaparecidas, que podrían en el plazo más inmediato empezar a funcionar? Lo primero es contar con el plan. Lo segundo es contar con los recursos profesionales competentes. Existen en el país, pero no existen los suficientes, ¿no? Tiene que haber un alineamiento ahí, ¿no? Y tercero, tiene que haber toda una infraestructura suficiente que nos permita hacer el número de exhumaciones y levantamientos que se requiere hacer en un plazo mínimo razonable, ¿no?
¿no? Eso va a requerir inversión, va a requerir voluntad política, va a requerir incluso una presencia fuerte de la cooperación internacional para facilitar estos procesos también. Hay un actor también dentro de esto que no puede ser dejado de lado, es muy importante, pero va a despertar posiblemente algunas complicaciones. Hablo de las Fuerzas Armadas, evidentemente, por el papel que cumplieron durante los años de violencia terrorista. ¿Cuál es el papel que le toca a ellos dentro del Plan Nacional de Búsqueda? Yo creo que este es un fantasma que ha recorrido el proceso de la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Y más bien la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha tomado distancia porque ha priorizado el tema más humanitario, el tema humanitario, para que los familiares puedan acceder a los restos de las víctimas. Esto no significa que se vaya a obviar los procesos que tienen que ver de cara con la justicia, pero creo que sí tenemos que asumir responsablemente que este ciclo, ¿no es cierto?, de justicia transicional en el que las víctimas a las que el país, ¿no es cierto?, les tiene una deuda histórica, ¿no?, tienen que ser priorizadas, y todas las instituciones del país, incluyendo las Fuerzas Armadas, tenemos que entender esa prioridad, ¿no? Es una responsabilidad que por supuesto le atañe a todas las instituciones. ¿Cuál va a ser el trabajo de la coordinadora dentro de este plan de búsqueda? Bueno, lo que dije antes, ¿no? Uno, acompañamos a las víctimas, pero dos, nosotros formamos también parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y esto obviamente tiene que ser una prioridad dentro del Consejo, y obviamente tenemos que hacer la incidencia necesaria para que este sea un proceso ejemplar. Creo que tenemos la oportunidad de algo que durante décadas ha sido polémico, ha tensado, nos ha dividido, hoy pueda permitirnos hacer un proceso ejemplar donde el conjunto asumamos nuestras responsabilidades y podamos encontrarnos, ¿no?, en esta relación empática con los peruanos y peruanas que más han sido afectadas por la violencia del conflicto armado. Cada invocación a la reconciliación que se ha hecho en los últimos años evidentemente colisionaba con la realidad de familias que todavía no podían encontrar ningún tipo de paz hasta no saber dónde estaban las personas que perdieron. Es que no puede haber reconciliación si es que ni siquiera tienes derecho a poder obtener los restos de tus seres queridos y darles una digna sepultura, ¿no? O sea, ese es un dolor inmenso que yo he compartido con compañeras y compañeros familiares de desaparecidos y muertos, ¿no? Que no logran cerrar ese ciclo, y en verdad es algo que se transmite porque es algo que está ahí presente, ¿no? Es una huella y una marca muy fuerte sobre la cual todas tenemos responsabilidad. Creo que hoy hemos dado un paso decisivo, ¿ya?, para mirar las secuelas del conflicto armado más allá de posturas ideológicas, ¿no? Creo que hoy estamos empezando a mirar esto desde el lado de quienes hemos sufrido esta experiencia. Y por supuesto en el Parlamento ha encontrado un escenario democrático donde impulsar esta ley sin al margen, como tú bien señalas, de cualquier postura ideológica. Hay que saludar el rol de una institución como la Defensoría del Pueblo, que presentó nuevamente el proyecto. Hay que saludar la labor de la congresista Marisol Perestello para poder canalizar asertivamente esto en la Comisión de Justicia y en el propio Pleno. Hay que saludar la voluntad política del conjunto de fuerzas que se expresaron en el Pleno y finalmente consensuaron alrededor de la ley sin voto en contra. Y creo que también hay que saludar la decisión del presidente de la República de haber finalmente promulgado esta ley, a pesar de algunas presiones que habían en sentido contrario desde fuera del Ejecutivo mismo. Finalmente, ¿crees que todavía le queda alguna tarea pendiente sobre este tema en particular al Parlamento? El nuevo Congreso que se avecina a partir de julio, ¿tiene todavía algunas tareas pendientes en ese sentido? Yo creo que el Congreso tiene que cumplir su rol en relación al tema, y su rol es el de acompañar y el de fiscalizar, ¿no? Yo creo que eso es clave, y ahora esto está ya
en el terreno del nuevo Ejecutivo y del presidente electo Kuczynski. Correcto, Jorge, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en un día que para muchos, creo que para todos los peruanos, es histórico, tomando en cuenta la importancia que tiene para la reconciliación que finalmente se haya promulgado esta ley. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por el trabajo que hicieron desde la coordinadora para que esto salga adelante. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa y regresamos con mucho más aquí desde la Mesa Central de Congreso Noticias.